Hay decisiones que no suenan como un disparo, sino como un silencio. Un cierre de puerta en un pasillo vacío. Un jugador joven mirando por la ventana de una residencia universitaria y preguntándose, sin decirlo en voz alta, si ya es hora de irse. Porque quedarse era seguro. Irse era apostar la vida. En 1984, en la Universidad de Carolina del Norte, Michael Jordan tenía algo que muchos sueñan y casi nadie soporta. Una fama limpia, ganada a pulso, todavía sin cicatrices públicas. En el campus lo reconocían, en las gradas lo esperaban. En la escuela le quedaba el camino recto, terminar la carrera, ser leyenda universitaria completa, tener un diploma como escudo. Y aún así el misterio es este. ¿Por qué alguien que ya lo tiene todo en casa decide salir a la intemperie? ¿Qué empuja a un campeón universitario a dejar el lugar donde todos lo quieren, para entrar al lugar donde nadie te debe nada? La historia se cuenta fácil desde el futuro, con los anillos, con los récords, con la camiseta enmarcada, pero en 1984 no había nada de eso. Solo había una decisión enorme, de esas que te cambian aunque te equivoques, quedarse en UNC y vivir la seguridad, o entrar al draft de la NBA y aceptar el riesgo. Para entender ese momento, hay que volver al origen, a una escena que no sale en los resúmenes. Un niño en Wilmington, Carolina del Norte, aprendiendo que el primer rival no está al otro lado de la cancha, sino dentro de la propia casa. En su familia, el talento no era excusa, el trabajo era regla, la competencia era cotidiana. En un patio, en una entrada, en una canasta improvisada, Jordan no jugaba para entretenerse, jugaba para ganar un lugar. Y en esa batalla doméstica se sembró algo que luego sería más grande que el deporte. La idea de que el amor también se demuestra compitiendo. Ahí nace el primer contraste. Porque para muchos la casa es refugio. Para él la casa también fue una liga. Una donde el marcador importaba. Una donde perder dolía. Una donde la calma nunca estuvo garantizada. ¿Y qué pasa cuando creces así? Que la comodidad te empieza a parecer sospechosa. Que el elogio te da hambre en vez de sueño. Cuando llegó a Chapel Hill, no entró a un escenario para brillar solo. Entró a un sistema. En Carolina del Norte el brillo individual no era el centro. La disciplina sí. El pase correcto sí. La paciencia sí. Y eso, para un joven que ardía por dentro, era una prueba diaria. Se habla mucho del tiro decisivo de 1982. Ese lanzamiento que lo puso en el mapa nacional, pero el tiro no explica todo. Lo importante no fue solo que metiera la canasta. Lo importante fue lo que ocurrió después. La etiqueta de el chico del momento, cayendo sobre sus hombros mientras todavía era, en el fondo, un estudiante tratando de sostener la expectativa. Porque después del aplauso viene algo peor, la obligación de repetir. Y la expectativa es un enemigo silencioso. Te hace jugar contra tu propio pasado. Te obliga a ganar incluso cuando ya ganaste. En esos años universitarios, Jordan empezó a entender otra verdad incómoda. Ser bueno no te asegura el futuro. Ser bueno solo te pone bajo la luz. Y bajo la luz, cualquier error se ve como fracaso. Mientras otros disfrutaban la vida universitaria, con la tranquilidad de ya veremos. Él parecía vivir con un reloj escondido en el pecho, como si supiera que el tiempo no espera a los que dudan. Y entonces llega 1984. Su nombre ya no era solo un rumor. Era una presencia. Había madurado en el juego, y su competitividad ya no cabía en el molde universitario. En la cancha se notaba. Cada posesión era un examen. Pero fuera de la cancha, la pregunta lo perseguía. ¿Cuánto más puedes demostrar en un lugar que ya te reconoce? ¿Qué sentido tiene repetir la misma victoria cuando lo que buscas es el siguiente nivel? La NCAA podía ofrecerle seguridad, tradición, pertenencia. La NBA ofrecía otra cosa: incertidumbre. Hombres hechos, noches largas, viajes, golpes. En la NBA no eres promesa, eres responsabilidad. Ese salto no era solo deportivo, era personal. Era pasar de ser el orgullo del campus a ser un desconocido con uniforme nuevo. Era dejar el aplauso familiar para escuchar críticas de extraños. Y estaba el tema del dinero, claro. En 1984 el mundo ya estaba cambiando. La televisión empezaba a convertir el deporte en un espectáculo global. Los contratos publicitarios empezaban a aparecer en la conversación como un futuro posible. Pero el dinero por sí solo no explica a Jordan. Lo que lo empujaba era más simple y más peligroso: el reto. La necesidad de saber si su fuego era real o era un efecto del ambiente. La obsesión de probarse en el lugar donde el talento no impresiona a nadie. Quedarse un año más en UNC significaba jugar en casa, con un entrenador que lo conocía, con un sistema que lo protegía, con compañeros que lo respetaban.
Significaba seguir siendo Michael antes de convertirse en Jordan. Irse significaba empezar de cero. Significaba aceptar que un mal mes podía manchar tu nombre, que una lesión podía cambiar tu destino. ¿Cómo se decide algo así? No se decide en una sola tarde. Se decide en pequeñas escenas, una conversación breve después del entrenamiento, una llamada a casa, un silencio en la mesa, un paseo solo por el campus, cuando ya no hay estudiantes. En esas caminatas, Chapel Hill podía sentirse como una ciudad perfecta. Árboles, ladrillo, tradición, paz. Pero para Jordan, esa paz podía ser una trampa, porque la paz no te prepara para la guerra. Había otra presión escondida, la identidad. En la universidad, él era parte de una historia más grande que él. En la NBA, él tendría que ser la historia. Tendría que cargar con la expectativa de una franquicia, de una ciudad, de un vestidor. Y a esa edad, cargar puede romperte, o puede forjarte. También estaba la voz de la familia. En muchas casas, el sueño del deporte se celebra, pero el diploma se exige. La educación es seguridad, el baloncesto es riesgo. Y la conversación en 1984 no era solo sobre jugar, era sobre futuro. Porque el baloncesto te da fama, pero la vida te pide estructura. Jordan estaba entre dos lealtades. La lealtad al camino tradicional, a graduarse, a cerrar el círculo universitario. Y la lealtad a su naturaleza, a ese impulso de perseguir lo más difícil. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Esa es la pregunta que decide carreras. Y Jordan desde niño parecía responder lo mismo. Soy el que no se conforma. En 1984, el draft no era una fiesta asegurada, era un juicio. Equipos evaluando tu cuerpo, tu mente, tu carácter. Miradas frías, preguntas incómodas, comparaciones injustas. De pronto, tu historia universitaria se reduce a un archivo. Y ahí está el giro. El jugador más famoso del campus se convierte en un aspirante más, esperando que un grupo de ejecutivos lo elija. Para muchos eso es humillante. Para él era combustible. En algún punto, la decisión se vuelve inevitable, no porque el mundo lo empuje, sino porque él mismo ya no cabe donde está. La universidad empieza a parecerle una sala pequeña, y él siente que su juego necesita aire. Salir antes de graduarse no era renunciar a la educación, era posponerla. Era decir, primero voy a vivir la prueba y luego volveré a cerrar lo pendiente. Era arriesgar el orgullo por una oportunidad. Y aquí aparece el detalle que pocos valoran. Dejar atrás no es solo irse. Dejar atrás es despedirte de la versión de ti que estaba cómoda. Dejar atrás es decirle adiós a los pasillos conocidos, a la rutina segura, al rol claro. Es aceptar que del otro lado, tal vez nadie te espere con una sonrisa. La NBA además tenía un mensaje brutal. Bienvenido, ahora demuéstralo de nuevo. Y ese mensaje era exactamente lo que Jordan buscaba, aunque no lo admitiera. Porque hay personas que se alimentan de estabilidad, y hay otras que solo despiertan cuando sienten riesgo. La mañana en que decides irte, el mundo no tiembla. El campus sigue igual. Los estudiantes siguen caminando. Las clases siguen. Pero adentro, algo se rompe y algo nace. En ese instante, la fama universitaria deja de ser un premio y se vuelve un equipaje. Algo que llevas contigo, pero que ya no te sirve para lo que viene. En el verano de 1984, el mundo vería a Jordan en un escenario gigantesco con la selección estadounidense. Y ahí empezó a sentir lo que es jugar con la mirada del planeta encima. No era un juego, era una advertencia. Esto es lo que viene. Y entonces el draft, un nombre llamado, una ciudad nueva, una organización esperando resultados, un vestidor lleno de hombres que no te van a aplaudir por tu pasado. ¿Y si falla? Esa era la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Y si el chico de UNC no es tan especial cuando la defensa es más fuerte, cuando el calendario es más largo, cuando las noches son más frías? Esa duda era real. Y precisamente por eso, la decisión tenía valor. Cuando Jordan dejó UNC antes de graduarse, no dejó solo una universidad, dejó un refugio, dejó un aplauso seguro, dejó el derecho de equivocarse sin escándalo, dejó la etiqueta de promesa para ponerse la de responsable. Y eso, tan joven, es una carga enorme, pero también es una declaración, una que se entiende solo con el tiempo. El lugar donde nacen los grandes no es donde los celebran, es donde los ponen a prueba. La semilla de ese carácter no nació en la NBA, nació en la casa, en la competencia familiar, en la necesidad de ganarte el respeto, en esa primera liga sin cámaras, donde perder te enseñaba a regresar al día siguiente. Por eso el círculo se cierra aquí, porque en 1984, cuando decide entrar al draft, Jordan no está huyendo de la universidad, está obedeciendo a la misma voz que lo empujó desde niño.
Sal a jugar contra los mejores aunque duela. Y la pregunta incómoda regresa, como al inicio. ¿Cuántos se quedan donde son queridos solo por miedo a descubrir quiénes son de verdad? Jordan eligió el riesgo. Eligió salir antes de tiempo. Eligió que su historia no se escribiera con comodidad, sino con prueba. Si este relato te hizo ver ese 1984 con otros ojos, suscríbete ahora. Aquí construimos una comunidad que entiende el deporte como una historia humana, no solo como un marcador. Apoya el canal con un like y comparte este video con alguien que todavía esté dudando de su propio salto. Y cuéntanos en los comentarios qué decisión te cambió la vida. Aunque en su momento pareciera pequeña, acompáñanos. Porque las mejores historias no son las que terminan perfecto, son las que se atreven a empezar.